Agárrense, frase de José Luis Ábalos. Javier Hidalgo recurrió a quien hizo falta y me dijo que Begoña Gómez gestionó la ayuda a Air Europa. Lo dicho, ¿cuándo se va a abrir la pieza de Air Europa, el caso Air Europa? Habla el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos. Otra frase. Todo confluye en Zapatero. Es responsable de la cloaca del PSOE. Mi padre era un problema para la facturación del lobby de José Blanco. Pues cuidado porque algo de cierto hay en esto. Y es que efectivamente se pegaron los dos lobbies por el negocio venezolano. El de Zapatero y el de Ábalos. Esto es el PSOE. Y la UME tiene que salir a cazar jabalís por Cataluña en plena peste porcina porque Marlaska y ella pactaron desmantelar el Seprona, la unidad de la Guardia Civil que se conocía a los montes de arriba abajo. Bienvenidos al separatismo. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues en medio de informaciones que están saliendo por todas partes que piden a gritos la apertura del caso Air Europa, ha salido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenía una serie de entrevistas. Por cierto, no se le ha preguntado por el tema de Air Europa. Llamativo, ¿verdad? O sea, en medio de que todos los periódicos y todas las informaciones que están saliendo apuntan a Air Europa, no se le pregunta por Air Europa. A lo mejor es que al presidente del gobierno, más conocido ya como su Sanchidad, le molesta que se le hagan preguntas sobre Europa. Quizás es que sabe que es su punto débil. Quizás es que sabe perfectamente que detrás de Begoña Gómez, quien tenía que estar por motivos obvios era él. ¿O es que Begoña Gómez tiene capacidad para aprobar un rescate? No, ¿verdad? ¿Cuál es su cargo? ¿Que si ya ocupa en el Consejo de Ministros? ¿Ninguna? Vale, entonces tiene que pasar por Pedro Sánchez. Por tanto, ¿el problema del rescate es de Begoña? No. Begoña será el puente. Begoña será la conexión. Begoña será la tubería. Begoña será el trampolín. Pero la persona que decidía en el Consejo de Ministros era Pedro, de apellido Sánchez Pérez Castejón. Por tanto, el problema es suyo. Por eso le debe molestar tanto. Pero vamos a analizar algunas de las declaraciones que ha lanzado hoy Pedro Sánchez. Se le pedía que hablara, nunca da explicaciones sobre corrupción, nunca da explicaciones sobre Bancal de Rosas, la entidad, la fundación que estuvo obteniendo fondos para sus primarias, nunca jamás habla de Europa, nunca jamás habla de lo que pasa en el Partido Socialista. En materia de financiación, su frase estrella es no me consta, no me consta, no me consta, no voy a responder. Estas son sus grandes expresiones. Pero bueno, hoy salía y ha dicho algo. Ya les adelanto, prepárense para lo que van a escuchar, porque si tenían en mente al Pedro Sánchez mentiroso, ha rebasado toda expectativa. Atención, que ¿por qué va a ser el imputado? Escúchenle. ¿Usted llegará a ser imputado, dimitiría? ¿Pero y por qué voy a serlo? Hay una denuncia hoy mismo. Bueno, de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es ¿por qué no me denuncia a manos limpias? ¿Por qué tema no me denuncia a manos limpias? Porque pero cuando me pregunta ¿por qué voy a ser imputado? Hombre, hay dos número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado. Ha pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. Hemos actuado con contundencia. Desde el primer momento hemos asumido esa responsabilidad. Yo vuelvo a una pregunta que le he hecho antes y me ha quedado... Bueno, esta era la respuesta. ¿Que por qué va a ser imputado? Mire, si quieres se lo intento resumir. El rescate que estábamos hablando antes, ¿dónde acababa? No acababa en usted. Si acaba en usted, lo normal sería que si se abre esta pieza, el imputado sea usted, ¿verdad? ¿Acaso no era usted el que se reunió el 16 de julio, después de que se reuniera su mujer con Javier Hidalgo y el 16 de julio de 2020 ni tan siquiera estaba solicitado el rescate y estuvieron hablando del rescate? ¿Acaso no era usted la persona que un 8 de septiembre le envía un mensaje sin pasar por el Consejo de Ministros y le manda un mensaje a José Luis Ábalos diciendo vamos a aprobar el rescate? ¿Acaso no era usted la misma persona que, digo yo, que habría hablado con su mujer, ¿verdad? Y su mujer 5 días antes de ese 8 de septiembre resulta que había recibido la llamada de Javier Hidalgo porque estaba bloqueado el rescate. Hombre, me parece que son argumentos de peso para imputarle quizás en el tema del rescate. Pero vamos con el tema del petróleo. ¿Nos quiere hacer creer que casos como la trama hidrocarburos, como la entrada de petróleo venezolano, podían suceder, es decir, podía llegar el petróleo venezolano a España sin que usted se enterara? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo cruza? ¿Cómo entra en mar territorial español? ¿Cómo cruza las fronteras españolas sin que usted se entere? ¿Sin que se entere el Ejército? ¿Sin que se entere el CNI? ¿Sin que se entere el Ministerio de Industria? ¿Sin que se entere el Ministerio de Hacienda? Que tiene que estar pendiente, evidentemente, para la facturación de ese petróleo. ¿Nos quiere hacer creer eso? O vamos con otro. Por ejemplo, la llegada de Delcy
y todo el catálogo que tenía preparado, toda la agenda que tenía preparada de negocios. Si fue usted el que le dio permiso personalmente, tenemos los chats, se lo comunicó José Luis Ábalos y usted lo autorizó. ¿No le parece suficiente para estar imputado por esas tramas? O yo qué sé, por ejemplo, en los test PCR. En Libertad Digital estamos informando, mañana va otra información, sobre la participación suya de Pedro Sánchez en las gestiones para que se acelerara la implantación de los test PCR de la trama de Koldo. Por cierto, con la mediación absolutamente inestimable de un tal Ángel Víctor Torres. Y el que aparece en las gestiones es usted. ¿Le parece poco motivo? O en las mascarillas. ¿Quién tomó la decisión de impedir la compra por parte de las comunidades autónomas de forma que se quedó todo a expensas de tramas como la trama que se montó dentro de su partido para sacar comisiones ilegales con el tema de la venta de las mascarillas? ¿Le parece poco argumento? O lo del fiscal general. ¿Quién estaba detrás de una orden del fiscal general para intentar acabar con Isabel Díaz Ayuso? ¿El propio Álvaro García Ortiz? ¿Se le ocurrió a él solo? Entonces, ¿por qué hubo un reenvío a Moncloa? ¿Por qué? ¿Por qué es Pilar Sánchez Acera, de su gabinete en aquel momento, el gabinete de presidencia, la persona que se lo manda a Juan Lobato para que intente aniquilar en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso? ¿Usted no tenía nada que ver? Porque tiene toda la pinta de que era una orden política. O vamos con los negocios de Begoña Gómez. Los negocios de Begoña Gómez, ¿cómo se consiguieron? Si todos acababan en una sede regalada por el Gobierno de España para la OMT que la acompañaba, en las conexiones de Guacalúa con el grupo Globalia. Guacalúa es una firma que crea Globalia, que es el mismo grupo que el de Air Europa, y que asume gastos del Africa Center de Begoña Gómez. ¿Usted no tenía nada que ver en todo eso? O yo qué sé, la cátedra. ¿Por qué se negoció en Moncloa? Porque es que le llamaron al rector y al vicerrector, a los dos. ¿Por qué les llamaron a Moncloa si usted no tenía nada que ver? O yo qué sé, teniendo en cuenta que su mujer, Begoña Gómez, iba alardeando de que podía conseguir catalizar, conseguir acelerar los fondos Next Generation para las empresas o determinadas subvenciones como la de la vicepresidenta Teresa Rivera, ¿eso no tenía nada que ver con usted? ¿No le parece suficiente para imputarlo? O el enchufe de David Sánchez. Lo hizo Miguel Ángel Gallardo porque se le apareció un ángel y le dijo, vamos a enchufar a este señor. Lo digo porque hay incluso menciones. En las actuaciones en las diligencias se han recabado menciones directas a una presencia suya en Extremadura y a una conversación sobre, hombre, mi hermano es músico, ya, y su hermano es músico y había que crearle una plaza, ¿verdad? Bien, o la cloaca, que ya tenemos 3 testigos de altura que han citado que la persona última responsable, la que daba las órdenes, era usted. ¿No le parece suficiente en cualquiera de estos casos que acabo de citar, no le parece suficiente argumentos, suficientes indicios como para que se baraje, al menos barajar, su imputación? Ala, que desde luego nos podría haber respondido. Si me imputan yo me voy. No ha querido responder. ¿Saben por qué? Porque es posible que se le impute. Vamos con la segunda declaración, que el PSOE no se financió ilegalmente. Yo vuelvo a una pregunta que le he hecho antes y me ha quedado sin respuesta. ¿Qué ocurre si llega una imputación a usted, presidente del Gobierno, o al Partido Socialista? Pero fíjese, ¿usted continuaría en el cargo, como ha hecho el fiscal general del Estado, que estando imputado ha continuado en el cargo? ¿Continuaría? Mire, yo entiendo que usted me pueda hacer esa pregunta, pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar. Lo que sí que puedo manejarme y es operar sobre certezas. Y la certeza que le puedo garantizar a los telespectadores y a usted es que desde luego el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. ¿Certeza? Pues tenemos un auto de la Audiencia Nacional diciendo exactamente lo contrario. Dice que no encaja. La contabilidad que ustedes han entregado desde el Partido Socialista no encaja con la información que tiene la UCO. ¿A eso usted le llama certeza? ¿A que los datos no encajen le llama certeza? Porque suele ser exactamente lo contrario. De hecho, se lo resumo, señor Sánchez, para refrescarle la memoria. Aparecen sobres que posteriormente no tienen cotejo en la contabilidad oficial del Partido Socialista. Sobres de estos que fotografió la UCO o fotografías de sobres a las que accedió la UCO con entregas de dinero en metálico, fajos, chistorras y demás. Algunos de esos sobres no aparecen en la contabilidad. ¿Cómo puede ser? Pero vamos a más. 750.000 euros de los que entregaban en metálico aparecen entregados en la contabilidad del PSOE a sujetos genéricos. ¿Desde cuándo se le da prácticamente 1 millón de euros a un sujeto genérico? Por cierto, el sujeto genérico es Secretaría de Organización. Y la gente dirá, bueno, sería Ábalos. Pues negativo. ¿Por qué? Porque Ábalos tenía su propia cuenta de entrega en metálico. Dicen, ¿será Santos Cerdán entonces? Negativo de nuevo. Porque resulta que Santos Cerdán también tenía su cuenta a nombre suyo. Dicen, ¿será Koldo? No sé quién podría decir eso. Hombre, una persona que esté acostumbrada a las barbaridades del PSOE lo diría, pero es que Koldo no tenía ningún cargo. Pero es que encima Koldo también tenía una cuenta a su nombre. Así que la pregunta es, ¿esos 750.000 a quién fueron? ¿A quién fueron? ¿Cuánta gente conoce usted
además de usted mismo y los que acabo de citar, que estuvieran en la cúpula? Porque solamente queda uno. Anda, justo el que queda por ser imputado del Peyot. Qué casualidad. Mire, es usted mismo, digo, para que nos aclaremos. Cajones repletos de dinero. Las remesas solicitadas por el PSOE, ninguna de ellas incluía billetes de 500, de 200 y de 100 y aparecen por todas partes en el famoso chistorreo. El propio Pedro Sánchez ha reconocido que cobró en metálico. ¿Tampoco le parecen argumentos para ligarle a usted, más allá de que usted es el jefe del Partido Socialista? Por tanto, si Pedro Sánchez es el jefe del Partido Socialista y hay una pieza abierta por financiación ilegal del Partido Socialista, a lo mejor tiene usted algo que ver. Venga, sigamos. Agárrense porque esta ya es cómica. Que él no conocía a Ábalos. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. No sé exactamente a qué faceta se está refiriendo, pero si ahora resulta que nos quiere trasladar la sensación de que es que se sorprendió mucho por las relaciones con prostitutas, a lo mejor va y resulta que José Luis Ábalos le puede decir lo mismo a él, no por su relación personal, pero sí por los negocios familiares, ¿verdad? O sea, ahora va a resultar que alguien que estaba casado con una persona que venía de los negocios de saunas y prostitución, es que se le abrían las carnes al descubrir que José Luis Ábalos tenía relaciones con prostitutas. Pues nada, menudas cenas de Nochebuena que debían tener en su casa, debían estar todos a sartenazos, porque claro, ahí resultaba que se lucraba todo el mundo de los negocios de prostitución y saunas para estar tan sorprendidos, no sé, qué bien se acomodan a ese tipo de situaciones. Pero decir que lo desconocía personalmente, ¿en serio? ¿En serio? Miren, yo lo único que espero es que este mensaje haya llegado a José Luis Ábalos, a la prisión, a Soto del Real, para que se dé cuenta hasta qué punto está jugando Pedro Sánchez con convertirlo en una cabeza de turco, con que sea José Luis Ábalos el que se lleve todos los años de prisión y librarse Pedro Sánchez. A ver si se entera de una vez. Porque así José Luis Ábalos, además de dar declaraciones en los medios de comunicación, cosa que me parece muy bien, pero ¿qué tal si empieza a aportar material probatorio? Porque no hay quien se crea que esta gente que grababa todo, fotografiaba todo, dejaba pendrives de todos, sus chicas salían con pendrives en medio de registros de la Guardia Civil, que va a resultar que no tiene material probatorio de sus llamadas, chats, comunicaciones, mails con Pedro Sánchez. No, Víctor Aldama ha dicho que José Luis Ábalos mantenía una relación tan cercana que hablaban por teléfono cerca de 8 veces al día. No ha grabado ninguna, no tiene chats, porque en el momento en el que se han deslizado 4 mensajes ya ha aparecido un chat, o 2, mejor dicho. Uno con respecto a Air Europa, entre Ábalos y Sánchez. Y justo es la clave, 8 de septiembre, sin pasar por el Consejo de Ministros, diciendo ya, Pedro Sánchez diciéndoselo a Ábalos, que iban a aprobar el rescate. El otro es directamente el de la entrada de Delsi. Solamente con 2 píldoras que se han deslizado de mensajes de Pedro Sánchez. Debe tener José Luis Ábalos, pero por todas partes, material probatorio. Pruebas para aplastar todo lo que él quiera. Como diría aquel, muy del Partido Socialista, muy de OGT, para asar una vaca. Literalmente. Bien, pero aparte de todo eso, que no lo conocía, y en el pedido que hacían, ¿de qué hablaban? ¿Que iban mirando todos por la ventanilla? No sé, ¿a qué se dedicaban? ¿No hablaban entre ellos? Iban rezando un rosario de vez en cuando, otras veces paraban, no sé, pero exactamente, o sea, quiere que nos creamos esto. Por cierto, ¿por qué le puso a Koldo García Izaguirre a vigilarlo? Porque lo puso Pedro Sánchez. ¿Acaso no era porque sabía que con el comportamiento que tenía José Luis Ábalos le podían cazar antes que a los demás? Porque a lo mejor se gastaba demasiado dinero en prostitución, en juergas, en fiestas, en paradores. No, entonces ¿por qué le puso a Koldo García Izaguirre? Porque que yo sepa, Santos Cerdán no le puso a ningún Koldo García Izaguirre. Lo conocía de maravilla. Por eso lo hizo secretario de organización. Por eso fue el que le hizo el discurso en la moción de censura. Por eso fue el que le ayudó a recaudar dinero para las primarias. Por eso estaba en el Peyot. Por eso José Luis Ábalos estaba en todas partes. Por eso, como ha dicho Víctor Ábalos, el hijo, estaban hartos ya de que fuera a casa a cenar, sí, Pedro Sánchez, y hasta a pasar un fin de semana o a dormir. Eso ha dicho el hijo de José Luis Ábalos. ¿También es mentira que pasara por su casa? Venga, y vamos con el cuarto corte, con la cuarta declaración de Pedro Sánchez, porque yo creo que por desgracia es la que explica todo esto y explica esta osadía al hablar. Afortunadamente, el sistema judicial español y europeo cuenta con otras instancias y yo soy de los convencidos, como otros muchos, que esas otras instancias, pues evidentemente, pues trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo. Evidentemente trasladarán un fallo diferente. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe?
O sea, la única ventaja que tiene Pedro Sánchez, la única cosa salvable, es que de vez en cuando, entre tanta mentira, se le escapa una verdad. Y esa verdad es, o que yo recuerde, desde luego, dos clamorosas. Una, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está, porque la había invadido. Dos, habrá otras instancias, se refiere evidentemente a Cándido Conde Pumpido, al Tribunal Constitucional, que dictarán un fallo evidentemente distinto, porque evidentemente le ha dado la orden, ¿verdad? Miren, esta frase es la que explica todo lo anterior. Habrá gente en estos momentos que estará muriéndose de un ataque de risa, diciendo, pero qué barbaridad suelta este presidente. Otros que estén diciendo cómo puede tener la cara tan dura de mentir, de una forma tan obscena, tan obvia. Y otros que directamente estén diciendo, no, esto debe ser una IA. Debe ser mentira y debe ser como el brazo de Coldo, que firmaba solo los documentos. Debe ser todo mentira. No, no es mentira. ¿Saben lo que pasa? Que este señor se ha montado una estructura de invasión institucional con la cual sabe que tiene en estos momentos controlado el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en estos momentos ni es una institución ya ni es nada, porque se lo ha cargado él. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues evidentemente darle la orden a Cándido Conde Pumpido de que tiene que tumbar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. Igual que le dio la orden de tumbar la sentencia sobre los ERES. Esta es la historia. Por eso se permite estas osadías, porque el grado de intoxicación y destrucción democrática que está llevando a cabo este señor es absolutamente incalculable. Luego vamos a hablar en el programa con María San Gil. Tienen una iniciativa, Sociedad Civil Española, que consiste en que nos unamos todos frente a este señor. ¿Saben por qué? Porque este señor es literalmente la antidemocracia. Este señor ha venido a cargarse nuestro sistema basado en la Constitución del 78. Este señor se permite soltar mentira tras mentira y decir este tipo de barbaridades porque sabe que en última instancia tiene controlado el Tribunal Constitucional. Tiene totalmente controlado e invadido a la institución que preside en estos momentos Cándido Conde Pumpido. Y le dará la orden y hará lo que quiera. Yo espero que el Tribunal Supremo sea consciente, a mí me dicen que sí, de a qué situación se enfrenta y del choque institucional al que vamos. Pero lo que acabamos de escuchar hoy es la declaración de un auténtico totalitario que le da olímpicamente lo mismo que se le cacen 300 mentiras porque sabe que el freno de mano del Tribunal Constitucional lo tiene él en propiedad.